bueno, a nuestros compañeros y a quienes nos acompañan en este debate al cual convocamos desde hace algunos días. Lo primero que yo quisiera señalar es un poco el sentido de mi presentación es a dónde van los miles y millones de pesos que recibe el departamento de La Guajira diariamente. Parecería que en lo que nosotros hemos indagado, buscado y trabajado, muestra dos situaciones. Una situación enorme de corrupción en el departamento en distintas instancias y por el otro lado una enorme desidia del gobierno central y regional. Adelante. Los antecedentes de este debate. La verdad es que desde el 2011, en compañía del representante Hernando Hernández, quien era representante por el polo de los indígenas, desde el 2011 hemos empezado esta pregunta de qué pasa con la niñez indígena en Colombia. Cuando doctora Cristina salió la investigación de la ENSIN en el 2010, esta situación de salud, demografía, nutrición, violencia contra las mujeres, contra los niños, contra las personas mayores, esta encuesta que ha venido acumulando investigación en Colombia, desde ese momento, en el 2010, cuando se hizo la publicación, tuvimos una alerta, y era que el tema de desnutrición aguda y crónica en los niños indígenas era prácticamente el doble de lo que aparecía en los estándares nacionales. En su momento le escribí una carta a Elvira Forero, directora del ICBF en su momento, y a la doctora Beatriz Londoño, preguntándole por qué, si ya había una recomendación 5 años anteriores de que se hiciera un módulo para identificar la situación de la niñez indígena, no se había hecho. Hace 4 años recibí la siguiente respuesta. Del lado del ICBF, que el módulo era muy costoso y que era imposible hacerlo, compañero Oscar, usted que viene de un territorio donde hay tantos indígenas. Y del lado de Beatriz Londoño, una estrategia absolutamente sofisticada, burocrática, pero que a 4 años vistas no se ha adelantado la tarea. Entonces, lo primero que hay que decir es que estas denuncias las hemos venido haciendo hace 4 años y que la situación parecería empeorar. Se hizo una audiencia pública en el 2011 por una proposición que fue presentada en el Congreso de la República y aprobada, que llamamos la niñez indígena entre la exclusión y el exterminio. En esa misma proposición se establece la conformación de una mesa, y esa mesa funcionó. Llegó el doctor Diego Molano, usted ya lo debe saber, doctora Cristina, y se hace un estudio de evaluación que está recogido en este documento que les vamos a entregar a ustedes. Es decir, la situación de lo que pasa con la niñez indígena en Colombia se conoce, el número de niños y niñas, su ubicación, su georreferenciación, las comunidades en las que están, las situaciones y las problemáticas que los afectan. Y se empezó la tarea, se hace la publicación, se establece una prioridad, y en esa mesa, señor ministro de Vivienda, estaban ustedes, están ustedes, porque el tema del agua es un tema francamente grave, y usted lo sabe, en estos territorios donde viven las comunidades indígenas. Hicimos una tarea, quiero incluso recordar a un funcionario, Omaira, ¿estás por ahí? El funcionario del Ministerio de Vivienda, ¿cómo es que se llama? Un hombre muy comprometido con el tema de los… Javier y Luis Felipe Nao. Con el tema del agua. Él decía, vea, yo acuerdo aquí muchas tareas, pero muchas veces cuando llego a instancias superiores la tarea no es tan clara para hacerla y para adelantarla. Entonces, ustedes hacen parte de esa mesa, ministro, el ministro del Interior, el ministro de Salud, la ministra de Educación. Bueno, la tarea es impecable. Hicimos una tarea de acompañamiento en Barrancominas, porque allí había una denuncia de muerte de niños y viejos en las poblaciones indígenas, y se generó, doctora Cristina, un modelo prácticamente piloto para que pudiéramos llevar la tarea más adelante. El territorio que seguía era La Guajira, pero pues ya contaremos la historia de qué pasó allí. Todo eso está documentado
en constancias, en datos. Esto para decir, queridos compañeros y compañeras, que no es un hecho oportunista, que yo vengo trabajando en esto hace muchos años, incluso desde que era directora social de la Fundación Restrepo Barco, y el tema de niñez indígena es una enorme preocupación. Bueno, esa proposición se aprueba, Diego, adelante, con el propósito de velar por el cumplimiento de las políticas públicas con enfoque diferencial y asegurar la garantía integral de los derechos de la niñez indígena en Colombia. Adelante. ¿Qué elementos teníamos? ¿Cierto? La idea de la intervención en el ámbito territorial, la experiencia de Barranco Minas, la serie de recomendaciones que hay a nivel nacional e internacional sobre la mesa técnica y lo que había quedado como responsabilidad de la mesa de trabajo que hacemos el 23 de abril, doctora Cristina, por una solicitud del Congreso de la República, porque el director Zuluaga suspendió el funcionamiento del sistema y nunca más volvió a citar a la Mesa de Niñez Indígena. Algunos datos del diagnóstico. Dale. Bueno, se dice que en Colombia hay cerca de 1.400.000 indígenas, que hay 84 pueblos, lo dirá Germán Carlosama, hay algunas comunidades indígenas que son más, que son 102, y que en este censo hay un subregistro, que la mitad de esos niños, de esa población indígena, son niños y niñas, que en pueblos como el Embera hay una tasa de muerte de 100.000 niños, de 1.000 niños por 100.000 nacidos, que en La Guajira mueren 38.000 niños nacidos por 100.000, que en el Baupés la tasa de mortalidad es prácticamente el doble de lo que ocurre con la situación de los niños mestizos, de los niños, de los arijunas, como nos dicen los indígenas, que la desnutrición global en los pueblos indígenas es el doble y ya estaba denunciado desde el 2010, y que el 70% de los niños indígenas entre 0 y 6 años padece de desnutrición crónica. Es decir, 1 de cada 3 niños indígenas en el tema también de educación no está recibiendo educación, y que tenemos un indicador más alto que el mismo Somalia en los pueblos africanos. A mí me gusta traer a veces datos históricos, las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas, si uno parecería que nos devolvemos 500 años antes. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas de crueldades extrañas en ellos. Entraban a los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaban, hacían pedazos como si dieran en corderos metidos en apriscos. Pues bueno, uno diría, esto era lo que se hacía hace 500 años por parte de los conquistadores, y de alguna manera, de forma sutil, con la desidia y la negligencia que ha habido de parte del gobierno nacional y del gobierno local, eso es lo que está ocurriendo en La Guajira. Adelante. ¿Pero qué es La Guajira? La Guajira es uno de los territorios con mayor riqueza del subsuelo. El Cerrejón, en sus minas de cielo abierto, produce 32 millones de toneladas de carbón anualmente, la mitad de las exportaciones carboníferas. Y en contraste con esto, la Guajira, el 70% vive en pobreza y 1 de cada 3 en pobreza extrema. Adelante. La Guajira es uno de los departamentos que en los últimos años, según el IGAD, ha producido la mayor concentración de la tierra. Es el departamento con mayor aumento de concentración de la tierra en los últimos 10 años. En el informe de UNICEF, un informe que saca sobre lo que está ocurriendo con los niños indígenas en muchos lugares de América Latina, pero hay un caso documentado en Colombia y es el suicidio de los niños indígenas, porque dicen cortan su último aliento de vida a través de un suicidio sistemático, como en el caso de los pueblos Embera. En los niños guayú no se han producido situaciones de suicidio, pero en la situación de los pueblos Embera sí. Bueno, ¿cómo es esa situación de La Guajira? Decimos, recibe más de 1.100 millones de pesos diarios por sistema general de participación y por regalías. En segundo lugar, señor presidente,
Perdón, es que me distrae, qué pena. ¿Sí? Bueno. En segundo lugar, doctora Ángela, reconocemos la presencia del doctor Rafael Palau, del senador Barriga, es que creo que estamos presentando una situación el senador que es de Mauricio enorme... Salazar, el representante Mauricio Salazar, la representante Guillermina. Continúe, estoy muy concentrado en su exposición, No, es que doctora aquí Ángela. estamos hablando de la muerte de niños Es muy indígenas. interesante, sí señora. Estamos hablando de un departamento que recibe que el problema parecería que no es de recursos, sino de gestión, de corrupción, de falta de tarea en las fundaciones. Entonces por eso digo que, con todo respeto, que pongamos atención. Datos de Uribia, que es el municipio más grande de población indígena, es uno de los municipios más grandes de Colombia. Hablábamos ahora con la representante Margarita María Restrepo, donde hay una propuesta por parte de ellos. Es un municipio, por ejemplo, por dar solamente un indicador, que tiene solamente el 10% de alcantarillado, y un municipio donde prácticamente están cerca del 100% de necesidades básicas insatisfechas. En los últimos 6 años, en este territorio de La Guajira, lo han denunciado las comunidades indígenas, lo ha denunciado el programa de PIRRI, lo denunciamos en estas mesas de seguimiento de niñez indígena. Se dice que han muerto cerca de 3.000 niños indígenas de población guayú, biwa, cogi, aruaco y cancuamo. Y lo señalan de manera reiterada, y seguramente la doctora Cristina también nos lo va a decir, hay un enorme subregistro, porque muchas veces por sus costumbres ancestrales en estas poblaciones hay que hacer toda una tarea para el registro de los niños, para que esos niños tengan un nombre, representante Gómez, ¿cierto?, para que tengan un reconocimiento como colombianos y colombianas, y fuera de eso para que una vez mueran sean registrados con certificado de defunción. Eso no ocurre muchas veces, y no por desidia, sino porque hay que entrar y entender y comprender cómo son las prácticas de crianza y de cuidado de las comunidades guayú, en este caso de las comunidades indígenas, y poder tener verdaderamente una cifra cercana a lo que está ocurriendo. En una reciente crónica de Salomón Kalmanovitz dice: la región de La Guajira se verá enfrentada, gracias a la explotación minera, en un futuro cercano a una contaminación ambiental severa que afectará todo el entorno de dicho municipio en un área que va más allá de las 47.000 hectáreas. Esta es una crónica de Salomón Kalmanovitz. La situación de La Guajira uno la podría resumir con esta frase: a La Guajira llegan recursos, pero a los niños ni niñas ni a cuentagotas. Es verdaderamente alarmante. La incidencia de anemia. Este dato, doctora Cristina, lo hemos venido denunciando en la Mesa de Niñez Indígena. La prevalencia de anemia, representante Oscar Ospina, tú que eres médico, en niños es del 76.89%, en niñas casi del 88%, el doble del promedio en Colombia. Sabemos que Colombia no ha podido superar las tasas de anemia, que todavía tenemos muchísimos problemas, pero es que en La Guajira es prácticamente del doble, y esta es una de las principales razones de muerte, de mortalidad de los niños indígenas. En un ejercicio de microfocalización que acompañamos en su momento con Matilde López. Matilde López es una lideresa guayú que vive en Riohacha y que hace una tarea de seguimiento y monitoreo a la situación de nutrición de niños y niñas, muchas veces por cuenta propia. Pues Matilde en esa microfocalización identifica 2.223 niños y niñas en 147 rancherías cercanas a La Guajira. Aquí no estamos hablando de la Alta Guajira, representante de Luque, estamos hablando de la Media Guajira y sus alrededores. Identifica una situación francamente alarmante, doctora Plazas, que de esos niños solamente 158 son atendidos por el ICBF, que la mitad de ellos tienen problemas de desnutrición o están en riesgo de desnutrición. Y la pregunta es, si se dice y se hace tanto alarde de los programas de Cero a Siempre, la pregunta es cómo está operando el programa de Cero a Siempre en La Guajira y de manera concreta en estas rancherías. Nosotros recibimos unas respuestas del ICBF
que entre otras valdría la pena que ahora que usted llega y que sé que es una mujer muy juiciosa, la revise. Las respuestas del ICBF son una cantidad de información, una cantidad de datos de copy-paste que no tienen un dato concreto y específico sobre inversión, sobre atención, sobre georreferenciación. Ahí nos dicen que en los ejercicios de microfocalización han identificado 3.247 niños en 2 municipios, pero no se dice en cuáles. Y se habla de una nueva microfocalización en los municipios de Riohacha, Barrancas, Atonuevo y Maicado, de 2.880 niños. Pero no se dice exactamente cuál es la tarea que están adelantando, cuál es el trabajo que están haciendo. Y una enorme contradicción. Nosotros preguntamos, porque es una de las solicitudes que se ha hecho cuando hemos trabajado con el tema de nutrición, doctora Plazas, y es que algo que hizo Elvira Forero y que aquí lo trajimos y que fue una de las razones por las cuales Elvira Forero se tuvo que ir del ICBF, es que prácticamente se unificaron todas las minutas. La unificación de minutas en el caso de los niños indígenas ha sido nefasta, ha sido mortal. El que llegue a cualquier lugar, cuando llega, leche y galletas, ha significado la muerte que hubiera podido ser evitable de miles y miles de niños en Colombia y de manera especial en La Guajira. Se nos dice que están estudiando desde el 2010, óiganme compañeros, desde el 2010 implantar la minuta diferencial y buscar mecanismos que permita que desde la alimentación y la nutrición ancestral que reconozca sus prácticas puedan alimentar sus hijos y sus hijas, en este caso las familias guayú. Pues bien, desde el 2010, y aquí nos dicen, en una de las respuestas a propósito de la microfocalización, que siguen enviando cupos de desayunos infantiles. Los desayunos infantiles son galletas y leche. Cuando no se desarrolla la lactasa, a estos niños la lactosa, me lo ha explicado una nutricionista, les produce diarrea y esa diarrea les produce la muerte. La pregunta es, ¿qué ha pasado en estos 4 años? Esto es carreta, perdónenme, pero esto es carreta. Aquí lo dicen, estábamos trabajando los enfoques diferenciales. Desde el 2007 hay un plan de trabajo y estamos en el 2014 y no ha pasado nada. Yo quiero entender respuestas. Sobre el tema, ministro Henao, estuvimos en La Guajira, 2 personas de mi equipo fueron a La Guajira, y ¿qué vimos? Llegan los carretancos, no hay tiempo de presentar tantas imágenes, de pronto el representante Carlos Ama los va a presentar. Llegan carrotanques a las comunidades, pero no hay depositarios, no hay dónde poner el agua, entonces solamente dejan el agua del día. Una cosa tan elemental como esa, se tienen que devolver porque muchas veces no tienen dónde guardar el agua. No hay pozo abierto en la zona rural y se prometieron 20 pozos. Yo creo que usted nos va a comentar cuál es el avance. Y que sabemos que los pozos urbanos están avanzando, pero hay quejas, ministro, sobre el tema de la distribución del agua, de la equidad, de que se apoderan del agua. Y esto que parecería que uno aquí abre el agua y la desperdicia, porque además han dicho, por ejemplo, que el alcalde de Riohacha, representante de Luque, gasta el agua, la privatiza. Mientras se mueren de agua la gente en La Guajira, él tiene agua en su piscina, en sus carros, etcétera. Denuncias que se han hecho. Eso es negligencia absoluta y total de lo que está pasando allí. Adelante. Bueno, ¿dónde se quedan los millones? Hemos hablado con cantidades de personas, con comunidades, con grupos guayú, con personas de la iglesia. Nadie se atreve a denunciar lo que ocurre en La Guajira. Miedo total, porque cuando hablan, los matan. Cuando hablan, tienen que salir de La Guajira. Hay un miedo. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde los acueductos? ¿Qué pasó con la represa que se empezó a trabajar desde el río Ranchería, ministro? Que dicen que se quedó la inversión a mitad de camino. Sabemos que fue un crédito, que es complejo, pero hay muchas de las cosas que dice la gente es que esa represa iba para ganadería
iba para agrocultivos y no para resolver los temas de La Guajira. Son las denuncias que hemos recibido y que queremos saber. ¿Quiénes se benefician de esos millones y millones y millones de platas que llegan? Esta mañana me llamaban de una emisora de La Guajira y me decían, doctora Robledo, ¿usted de dónde es? Yo dije, yo soy de Bogotá. Yo lo que hago es defender los derechos de los niños. Yo no estoy buscando ni es época de votos para que digan, no. Yo me reúno, aquí vienen las comunidades guayú a reunirse con nosotros, a contarnos lo que está pasando, a poner sobre la mesa las denuncias de esa mesa de concertación guayú, que quién la conforma, quiénes están allí, a quiénes representan, qué contratos manejan. Esas son las preguntas que tenemos y que nos tienen que resolver. Adelante. Bueno, el informe de la Defensoría, bueno, las denuncias de lo que nosotros hemos visto y reunido en mayo del 23 de abril del ICBF, comunidades guayú hicieron sus denuncias. Las reuniones que tuvimos en la comunidad guayú en abril, mayo y agosto, que vienen a mi oficina a buscar y a denunciar. La reunión del 6 de mayo en el Hotel Dan, de 70 líderes guayú de Uribia, con quienes pude estar todo el día, y a última hora, el doctor Posada Botero me hizo sacar de la reunión, cuando iban a tomar decisiones. Yo había ido como observadora, me sacaron de la reunión. ¿Por qué? Es la pregunta. Después hubo líderes guayú que me llamaron a decir, ¿por qué la sacaron, doctora Robledo? Pues no sé, porque yo tenía cosas para preguntar, porque tenía preguntas que hacer, me sacaron. Bueno, ahí están el listado de quejas, que hay diarrea, cooptación política, angustia, temor, no hay seguimiento. Doctora Cristina Plazas, de lo que llaman ese nombre que apareció en el último tiempo y es fruto de haber disminuido de esta manera nuestro trabajo del Estado. Los operadores, los famosos operadores, no llegan donde tienen que llegar. Aquí hubo una denuncia de Sandra Morelli hace 4 años y de la delegada Ilva Hoyos. Por eso esta señora, Elvira Forero, después de haber estado aquí y de haber salido prácticamente en hombros, tuvo que renunciar a los 2 días por las denuncias que le pusimos. Y Elvira Forero está siendo investigada, ella y su secretaria general, por estos contratos de PAE. No hay seguimiento, doctora Plazas. Yo sé que usted es una mujer honesta que va a llegar a poner orden en la casa. ¿Quiénes están quedando con los contratos de PAE que todavía maneja el ICBF? ¿Y quiénes son esos operadores? ¿Cómo es la negociación? Dale. Bueno, están las denuncias, yo creo que la doctora María Cristina cuando intervenga va a hablar de esta primera visita que se hizo en abril, las alertas que dejó la Defensoría del Pueblo y una visita de seguimiento, entiendo, doctora María Cristina, que se hizo donde prácticamente creo que no se ha avanzado nada. Lo que es claro, con la frase que termina el informe de la Defensoría del Pueblo de abril de este año, de la evaluación de epicrisis, la califican como una epicrisis, los casos de los niños muertos por desnutrición en el 2013, todos fueron muertes injustificadas y evitables. ¿A quién le pesa? ¿A quién le pesa eso? Vamos a escuchar la maravilla de declaración del exdirector del ICBF cuando se fue de paseo a La Guajira. ¿No entra? Como siempre. No. No, bueno, lo que él dice está colgado en mi sitio web como siempre, no funciona. ¿Qué pasa? Bueno, que fue mágico, maravilloso, realmente maravilloso. Bueno, la verdad es que había ido a visitar las comunidades indígenas de la denuncia que se había. En esa misma audiencia que fue citada en el Senado de la República,
el ministro de Salud, y desafortunadamente no escuchamos, no tenemos la transcripción, el ministro de Salud dice que él reconoce que hay muchos planes, que hay muchos mapas, que hay mucha tarea desde los escritorios, pero que no, prácticamente no hay nada en La Guajira. Y esto es abril, y ya estamos prácticamente pues en septiembre, y no ha pasado nada. Dale, Diego. Bueno, la pregunta es, decimos, eso es para ratificar cuál es el origen de los recursos. La línea negra es los recursos que vendrían por regalías, los recursos extraordinarios, los recursos de capital. La línea más pequeña es la de los recursos de tributación. Pues bien, ahí decimos, en los últimos 12 años, La Guajira ha recibido 6.5 billones de pesos y la plata no se ve. ¿Dónde está? Una pregunta, doctora Ángela, ¿del sector central? Del sector central. Por regalías, sí. Y Sistema General de Participación, son las dos fuentes. La fuente menor, bueno, ya me aclarará el representante de Luque, que quiso estar presente en el debate. El tema de tributación local es más bien bajo en La Guajira, ¿cierto? Se ha venido haciendo un pequeño esfuerzo por mejorarlo, pero la fuente fundamental son regalías y Sistema General de Participación. Esa es un poco la ruta que nos han dicho que se sigue, o sea que las quejas de muchas de las comunidades es que desde Bogotá se amarran los recursos, que en la gobernación, Diego, en la gobernación o en los municipios, o sea en la administración local, se amarra un porcentaje y finalmente en las alcaldías o a través de ONGs de dudosa ortografía se quedan los recursos. Nosotros tenemos dos denuncias específicas. Una, sobre la señora María del Rosario García. La señora María del Rosario García hace parte de la Mesa de Concertación Guayú. La Mesa de Concertación Guayú fue una mesa que creó el ministro Vargas Lleras para buscar, en alguna oportunidad lo escuchábamos, un mayor esquema de gobernabilidad y relación con las comunidades Guayú. Ellos son 4.000 y tienen un esquema de gobierno muy distinto al que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces se creó esta mesa, pero desde que esta mesa se creó ha habido denuncias, y esa es una de las cosas que yo voy a presentar. Voy a presentar las denuncias a la Fiscalía General para que sean investigaciones sobre dos personas cuyos nombres salen de manera reiterada. Una de ellas es la señora María del Remedios García. María del Remedios hace parte de la Mesa de Concertación Guayú. Dicen que trabajó en la alcaldía de Uribia con el alcalde Marcelino Gómez. A María del Remedios García le dicen alias Renata. Ella sale en el programa de Pirri como una de las personas que se dice que presumiblemente pueda estar involucrada en el contrabando de la gasolina, pero esta señora tiene o ha tenido contratos de PAE con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí hay uno, pero nos han dicho que tiene varios. Pues bien, esta sería una de las situaciones aquí que hay que investigar. De otro lado, hay otro nombre que ronda y ronda. Nadie dice que se atreve a denunciar, nadie directamente, vuelvo a decir, tienen miedo, por eso son presuntas recriminaciones. La señora Laura Andrioli, dicen que trabajó en la alcaldía de Cielo Redondo, que firmó un convenio con IPS para resguardos indígenas y que los recursos no han llegado a estos resguardos indígenas. Son dos nombres que tenemos, y un tercer nombre, de Luz Esperanza Cambar. Luz Esperanza hace parte de un resguardo del Unapuchón. Ese resguardo tiene 12 comunidades.
y ese resguardo el año pasado recibió 1.300 millones por Sistema General de Participación. Ella es la lideresa de ese resguardo. Dicen que retiene las cédulas de los adultos, porque como hay tanta insatisfacción y porque dicen que no hay salud, que no hay educación en ese resguardo, que no están llegando los apoyos de nutrición, hay comunidades que quieren retirarse. Ella retiene las cédulas, es una de las quejas y esto será parte de lo que hay que averiguar. Los amenaza si se salen, porque ella pierde por supuesto el número de integrantes del resguardo y en función de eso que recibe el Sistema General de Participaciones, y nos dicen que Luz Esperanza es hija de Juan Cambar, que hace parte de la Mesa de Concertación Guayú. Pues bueno, aquí están, no vino nadie del Ministerio del Interior, nosotros vamos a hacerle llegar, porque tenemos varios derechos de petición que le presentamos en su momento al doctor Iragorri, después de que se hizo esta reunión de seguimiento el 6 de mayo del 2014 en el Hotel Dan, y en el viaje de las personas que fueron de mi equipo se reunieron con distintas comunidades indígenas y Guayú, y estamos haciendo seguimiento a los cerca de 20 compromisos que el ministro Iragorri hizo con la comunidad. Pero el más importante, allí también hubo denuncias que grupos de indígenas y grupos de funcionarios se estaban apoderando de los recursos, de los resguardos y de estos contratos de operadores, doctora Plazas. Dice, nunca más nadie en los pueblos indígenas tendrá retenes de sus recursos que le corresponden por su administración directa o indirecta. Ese fue el compromiso que hizo Aurelio Iragorri. Y ahí pongo el nombre de una persona que también voy a pedir que investiguen, que es Pedro Santiago Posada Botero. Pedro Santiago Posada Botero es la persona que hace la relación bisagra de alguna manera entre el Ministerio del Interior y las comunidades indígenas. Pues bueno, a Pedro Santiago se le acusa de que para ganar gobernabilidad divide, divide y divide, y que en ocasiones, eso también hay que comprobarlo, parecería que aceita la maquinaria con recursos del Estado para ganar gobernabilidad entre los indígenas. Pues esos son funcionarios que tendrán que responder qué está pasando. Ya para terminar, hubo una declaratoria de calamidad pública, ministro, usted sabe, ¿cierto? Eso lo puede declarar el departamento en función de la ley de manejo del riesgo. Y se dieron, creo que 17.000 millones para resolver el tema de la calamidad. ¿Por qué consideramos nosotros que la calamidad pública es insuficiente, doctora Plazas? Porque la calamidad pública, como está definida, es casi como un fenómeno que adviene, que llega, ¿cierto? Y lo que estamos aquí nosotros planteando es que este es un tema estructural, de años, que no se ha resuelto. Nos han dicho las comunidades Guayú, con las que hemos hablado, doctora Plazas, doctor Henao, que han ido cantidades de funcionarios, han ido ustedes, estuvo el presidente, estuvo de paseo el anterior director del ICBF, y que los resultados no se ven, que todo se queda en los escritorios. Entonces nosotros les vamos a pedir a ustedes a través de una proposición que vamos a presentar, que valoren desde su condición de Ministerio del Interior, de Ministerio de Vivienda, de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los distintos ministerios integrados, que valoren si no es necesario declarar una emergencia social para la zona de La Guajira. Y en segundo lugar, yo ya para terminar, doctora Plaza, le quería decir lo siguiente. Yo soy una persona que quiero profundamente al ICBF, trabajo con el ICBF hace 20 años, nunca mis debates son contra el ICBF, es lo que ha pasado. En estos 4 años, el ICBF tuvo 5 directores. Usted llega en un nuevo periodo, pero Elvira Forero, Diego Molano, luego Adriana González, encargada, luego Marco Tulio Zuluaga, Marco Aurelio Zuluaga,
Elvira y Marco Aurelio se fueron porque yo presenté pruebas con la doctora María Lorena Gutiérrez de las quejas que había y las quejas que llevé a la Contraloría y a la Fiscalía. Elvira Forero está siendo investigada. De Zuluaga hubo más quejas de funcionamiento, de desidia, de negligencia. Y luego volvieron a poner a Gabriel Vallejo. Y estuvo Beatriz Linares en uno de nuestros debates 5 o 6 días. Es decir, el ICBF, que es una entidad que pasó, y lo decíamos ayer aquí, de manejar 2.5 billones a prácticamente 5 billones de pesos, que lo necesita, que es urgente, pero es una entidad absolutamente desinstitucionalizada. Yo le recomiendo, doctora Plazas, que se lea un blog que salió ayer en Las Dos Orillas, que dice el miedo en el ICBF con la llegada del nuevo Congreso. Aquí se han hecho denuncias claras, necesitamos pruebas, ojalá las podamos recibir, de que el ICBF en las regiones lo tienen cooptados congresistas, que el ICBF le pertenece a congresistas, ¿sí? Que hay congresistas dueños, ¿sí? De Antioquia se hablaba de, ¿cómo era que se llamaba? De Rendón, de Liliana Rendón, por ejemplo, se decía, del de Boyacá, representante Romero, se decía, no, se decía que Ciro Ramírez, no. Por favor, doctora Ángela, llevamos 40 minutos, por favor, redondee. De Santander, no, te quería decir no. Se dice que uno de los dueños ha sido su hermana, fue directora del ICBF mucho tiempo, de Ciro Ramírez. De Santander, los Torrado, y el beneficio de la familia Torrado del carrusel de alimentos que aquí documentamos. Pues bueno, a usted le toca llegar a que ese miedo desaparezca, ¿cierto? A que tengamos claridad en lo que está pasando. Yo lo que quiero decir ya para terminar es lo siguiente. El tema de La Guajira no parecería ser de recursos. A La Guajira llegan miles y miles de millones de recursos. En segundo lugar, hay una serie de instancias que hay que entrar a investigar de manera clara y concreta de cómo están actuando y si están o no beneficiando a las comunidades guayú. En tercer lugar, doctora Plazas, para usted de manera concreta, ¿qué está pasando con el director de ICBF? Sobre el director de ICBF, si ustedes ven las denuncias, él prácticamente dijo que en el ICBF, y según estas respuestas, allá no pasa nada, todo está muy bien. ¿Quién es ese señor? ¿De dónde viene? ¿Y quién lo sostiene? Son preguntas que hay que hacer. Yo quiero que usted me responda qué pasó con la gerencia que nombró Zuluaga. Él dijo que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar no le competía, que eso no tenía nada que ver, por eso frenó cantidades de intervenciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Mucha gente de alto nivel le renunció, prefirió irse del ICBF que quedarse para asumir esa responsabilidad de que él dijera, ni una sola reunión más del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a La Guajira vamos a llevar es una gerencia. Entonces, el director de ICBF, ¿qué? Y yo sí quiero saber en territorio qué se está haciendo, porque las quejas que hemos recibido directamente de parte de las visitas que hemos hecho es que el ICBF sobre, no más, la microfocalización que se hizo sobre esas 145 rancherías cerca a Riohacha, no se ha avanzado absolutamente para nada. ¿Y qué pasa con uno de los temas que para mí sí sería fundamental, que es modificar la minuta y que sean mucho más las comunidades con su capacidad de agenciamiento y por supuesto rindiendo cuentas y seguimiento del ICBF que va a pasar? Y vamos a pedir también que ustedes nos reporten los resultados de estos contratos de PAE que parecería están en manos de algunas de estas personas que señalamos aquí, que hay que investigarlas a ver qué hicieron con esos recursos. Esa es, de alguna manera, y ministro de la Vivienda, sí saber exactamente en esas pequeñas cosas cotidianas que están buscando, resolviendo el tema del agua, porque la sequía agravó la situación, pero esto viene de tiempo atrás. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.